Estimados estudiantes, bienvenidos a la clase denominada Valores Ambientales. El día de hoy vamos a analizar un poquito acerca del tema que nos compete, ¿no? Valores ambientales. Para hablar de valores ambientales tenemos que comenzar hablando de la responsabilidad ambiental. Cuando nosotros hablamos de educación ambiental, en este caso, es un poco complejo introducir a la temática de valores ambientales, porque ustedes saben que no a todas las personas nos hemos logrado sensibilizar con lo que sucede en el planeta, ni hemos entendido de cierta manera si es que algún fenómeno realmente nos afecta, tenemos que ponernos, en este caso, en un plan de contrarrestar ese problema. Cuando a veces los problemas no nos afectan directamente, nosotros consideramos que no es un problema. Sin embargo, hemos visto cómo la Tierra está reaccionando. Cada vez hemos sentido que, por ejemplo, existen lluvias más intensas, los rayos del sol son muchos más fuertes, hay oleajes de tremenda magnitud en la costa. La Tierra nos está diciendo muchas cosas con todo esto. Nos está diciendo que paremos ya, empecemos a parar ya la contaminación que la estamos haciendo. Y es por eso que vamos a trabajar desde el inicio de nuestra clase con algo súper importante, la responsabilidad ambiental. ¿Y qué es eso, chicos? La responsabilidad es un valor y una práctica ética que impacta en la vida del individuo, de su familia, de su comunidad, de su empresa, de su localidad, de su país y del mundo. Una persona responsable en todos los ámbitos cumple con los deberes de manera oportuna y eficiente. Eso es ser responsable. El cumplimiento de estas obligaciones nos lleva a ser cuidadosos en el momento que tomemos decisiones o en el momento que deseemos realizar algo. ¿Ya? Esa realización o esa toma correcta de decisiones nos ayuda a aumentar la confianza que las personas depositan en nosotros. Cuando nosotros somos responsables, estamos expresando totalmente el sentido de comunidad y de compromiso que asumimos con los demás. Eso a nivel general. Hablar de responsabilidad ambiental es justamente eso. El planeta nos está llamando, nos está invitando a través de todas nuestras clases de educación ambiental a protegerlo, a conservarlo y sobre todo a valorarlo y amarlo. En estas clases, cuando nosotros tratamos de introducir en educación ambiental el tema de valores, es muy importante empezar a tomarlo de diferentes aristas. Los valores a nivel de formación personal son muy importantes. Para el ambiente también son importantes. Es necesario que empecemos a aplicarlos si no lo hemos hecho y empezar a retomarlos si en algún momento lo hicimos y dejamos por a veces motivo. Para esto, dentro del término de responsabilidad ambiental, hay un término un poco más complejo, que es la toma de decisiones. En el momento que nosotros hablamos acerca de la toma de decisiones, estamos hablando ante una situación ambiental que parte del conocimiento ambiental, considerado como, miren, el proceso complejo que incluye la obtención, el análisis, la sistematización por parte del individuo de qué? De toda la información proveniente del entorno. ¿Cuál es nuestro entorno? El entorno social, económico y de la naturaleza. Al hablar de la toma de conciencia, estamos hablando de este proceso tan complejo que todos los seres humanos muchas de las veces pues nos cerramos, como les menciono. Si un problema o un desastre no nos afecta directamente, la toma de conciencia se vuelve aún más complicada. ¿Por qué? Porque como no nos pasó directo, no asumimos nuestro problema o no asumimos a lo que sucedió como una consecuencia de un acto. Sin embargo, con el transcurrir de nuestras clases nos hemos dado cuenta que sí, somos los principales, el principal problema que tiene el planeta. Por ende, también nosotros estamos viviendo de alguna forma estas consecuencias. Tomar conciencia también se basa en un poco de un sistema de vivencias y conocimientos o experiencias que ustedes como individuos utilizan para relacionarse con el ambiente. ¿Qué pasa? Cuando sucede algo en algún otro lado, cuando intentamos hacer el proceso de tomar conciencia, nos damos cuenta que realmente una de las causas para que ocurra ese desastre es que justamente nosotros hemos hecho algo incorrecto, como contaminar.
contaminar, y ustedes ya han visto a lo largo de estas clases a través de diferentes aristas. Hemos contaminado los ríos, hemos cambiado el uso del suelo, hemos talado árboles para seguirnos expandiendo, seguir aumentando la cantidad de población, que no está mal, lo hemos conversado. Sin embargo, no nos está permitiendo, nos está cerrando en un mundo donde decimos no existe un problema. Ustedes, la clase anterior, pues hicimos un trabajo en cuanto a al cálculo de la huella ecológica, huella de carbono y huella hídrica, donde ya nos dimos cuenta de forma individual cada uno de ustedes cuánto estamos contaminando. Por ende, nadie puede decir que no hemos contaminado. Estamos haciéndolo en bajas cantidades, otros en altas cantidades, pero es momento de entrar en este proceso, en la toma de conciencia. Este es un proceso que me gusta manejarlo con mucho recelo, con muchas espinitas ahí, porque es importante que quede sumamente claro y que empecemos a eso. Es un ejercicio de conciencia la clase de hoy. Es un ejercicio de conciencia porque es importante antes de comenzar una gestión ambiental. Nosotros como gestores ambientales o como nos estamos educando como expertos en educación ambiental, tenemos que primero dar el ejemplo en tomar conciencia, hacer personal a lo mejor un problema que no nos compete porque no está en nuestra parte geográfica del planeta, pero sí nos afecta. Miren lo que sucede en la costa. Por el terremoto de Indonesia, se generaron unas grandes corrientes las grandes corrientes que se juntaron con el Pacífico y ahora están generando grandes olas muy fuertes, que yo las llamo mini tsunamis en la costa. ¿Por qué? Porque se están convirtiendo cada día en inundaciones, pequeñitas pero inundaciones. Eso es un tsunami. Eso no es nuestro, no se ocasionó en nuestro lado del continente, se ocasionó en otro lado del continente, pero nos está afectando. Y es importante que eso, muchas de las personas de la región costa estamos empezando a tomar conciencia. ¿Por qué? Porque no estamos exentos a nada. Tal vez no sucedió en nuestro territorio, pero el haber sucedido en otro nos está trayendo también graves consecuencias como son la destrucción de los muros de contención, la destrucción de muchos negocios, de la carretera, muchas personas que también hemos visto la imprudencia de muchas personas, todo eso genera esto, genera que la toma de conciencia sea justamente un proceso muy complejo. Pero ahora, la toma de conciencia o al hablar de eso también se considera uno de los pasos más importantes. ¿Para qué? Para empezar a comprender o darle importancia a la parte ambiental. ¿A través de qué? A través del análisis de algunas situaciones concretas que a su vez se van a influir totalmente en el desarrollo de conocimientos. Al hablar de la conciencia ambiental, la estamos relacionando con algunas situaciones que se llevan a cabo en el medio y también permiten focalizar del comportamiento y la preservación y conservación del planeta. Si nosotros entramos en este proceso de toma de conciencia, vamos a permitirnos a nosotros mismos empezar a entender cómo podemos proteger y cómo podemos conservar. Entonces, vamos a pasar. Este es el tema principal de nuestra clase, hablar sobre los valores ambientales. Como ustedes pueden observar, existen 6 valores fundamentales dentro de la parte ambiental, que no son tan alejados a los valores que como personas nos hemos formado o hemos tratado de aplicar a lo largo de nuestra vida. Miren, fijémonos bien. El primer valor y el más importante ante toda esta cadena de valores es el amor ambiental. Nosotros cuando hablamos de amor en diferentes puntos, nos damos cuenta que es un sentimiento que a la final se tiene por una persona, por nuestra familia, por algo en específico, ¿no es cierto? Por alguien, amor al trabajo, amor a nuestros hobbies, amor a diferentes cosas. Ese amor se ha convertido en un sentimiento tan afectivo o tan fuerte que nos permite empezar a cuidar. Si queremos una persona, empezamos a cuidar. Si queremos a la familia, empezamos a cuidar. El amor en este caso ambiental nos invita a exactamente lo mismo, a cuidar algo sumamente macro, que en nuestro caso, pues es del planeta, el único que nosotros tenemos. Yo recordaba que en los cálculos de huella ecológica, huella de carbono y huella hídrica, pues en huella ecológica, para ser exacta, nos salía que necesitábamos en muchos de los casos
1.5, 2.5, 3.5 de otro planeta para poder seguir viviendo de la misma forma como lo hacemos. Pero ahí viene el detalle, nosotros no tenemos otro planeta Tierra ni tres cuartas partes de otro para solventar las necesidades según lo que nos salió en nuestra huella ecológica. Y es por eso que parte de la huella nos indica que tenemos que empezar a reducir. Así nuestra huella sea sumamente baja, tenemos huella. Es decir, estamos dejando nuestra marca, nuestro nombre en todo el proceso que se llama destrucción del planeta. Entonces, es allí donde viene el amor ambiental, el amor a ese lugar donde nosotros estamos viviendo, a ese lugar que nos da la oportunidad de poder conocer variedad de especies, variedad de plantas, variedad de paisajes naturales, geodiversidad, conocer un poquito de cómo se formó el mismo, darnos la apertura, la explotación de los recursos, la utilización de recursos que realmente son indispensables para nuestra vida. Imagínense, si nosotros no tenemos el recurso hídrico, el agua, nosotros sin agua realmente no somos nada. Y empezar y darnos cuenta ahora que nos estamos agotando el recurso y que cada vez existe menos agua disponible para nosotros y para los demás, nos hace pensar y nos lleva a esto mismo, al tema de la destrucción del planeta. Nosotros, y en la clase pasada también mencionábamos que el planeta tiene una cifra exacta que necesita para regenerarse. Existe, está predestinado, se ha hecho investigaciones y todo donde nos dice que el planeta para regenerarse necesita de 1 año, 5 meses. Nosotros hemos sido tan egoístas con el planeta que en el momento que teníamos la oportunidad de revertir muchos de los errores como fue la pandemia, nosotros le dimos al planeta 1 año. Imagínense, con tanto esfuerzo le dimos 1 año. ¿Y qué llevó a que le diéramos 1 año? Justamente que apareciera esto, un virus que realmente de forma obligada nos hizo introducirnos cada uno en nuestras casas y dejar que el planeta empiece su regeneración. Y nos dimos cuenta que pasó. Nos dimos cuenta que muchas de las especies empezaron a reproducir, muchos de los cambios o de las condiciones ambientales empezaron a equilibrar, la capa, en este caso la capa atmosférica, tan contaminada por los gases de efecto invernadero, empezó a disminuir esa capa. Los rayos del sol pudieron penetrar nuestro planeta y salir de la forma correcta. Todo se empezó a regular. Habían temperaturas mucho más niveladas o trataban de nivelarse, pero hemos sido tan egoístas con el planeta que en el momento que nos dijeron, en este caso a nosotros, pueden salir, destruimos el planeta en menos de 5 meses. Entonces ahí es donde viene todo esto de la destrucción, de la falta de amor ambiental, amor al planeta. Por eso es uno de los valores ambiental, cuando hablamos del tema ambiental, más importante. Podemos cuidar la fauna, podemos cuidar la flora, podemos cuidar, no sé, nuestro estilo de vida, nuestras formas, pero si nosotros no cuidamos o no tenemos en cuenta a quién debemos cuidar de forma única y necesaria, estamos realmente equivocados en todo este proceso y seguimos en este caso compartiendo o conviviendo en este mismo sistema de destrucción. Otro de los valores asociados al amor ambiental, cuando ya entendemos que realmente tenemos que amar al planeta, por ende, viene algo condescendiente a eso, que es la conciencia ambiental. Nosotros, en el momento que sabemos a quién tenemos que cuidar, vamos a empezar a entender de forma o a tomar personal cada uno de los problemas que suceden. Si vemos que la costa está siendo afectada, bueno, hay que hacer algo por ellos también. Vamos por nuestro lado. Vamos a hacer campañas de recolección. Recolectemos la basura de nuestra casa. Vamos a los ríos a hacer una campaña. Dejemos de contaminar los ríos. No podemos, no necesariamente es que tenemos que ir a la costa a ayudarles a limpiar o a hacer algún tipo de actividad. No, hagámoslo desde nuestra casa. Cada uno ya tiene su huella. Empecemos a solventar o empezar a equilibrar lo que ya sucede y puede convertirse en un desastre y evitando acá que también suceda algo parecido. No, bueno, no en este caso, el del mar no puede. Igual, estamos dentro de un proceso de erupción volcánica. ¿Por qué no empezar a solventar eso, a tomar personal que por nosotros, por nuestras acciones,
el volcán aumentó o aceleró mucho su proceso de erupción. Eso también es muy importante. Y ahí es donde empezamos a concientizar. Llegar a hacer conciencia, como yo les decía, es muy complejo, pero si amamos al planeta, podemos llegar a concientizar. Pero hay algo mucho más difícil que muchos de nosotros no llegamos a cumplir, que es la sensibilización. Sensibilizarnos ambientalmente es sumamente distinto a concientizar. El momento que concientizamos, nosotros decimos, bueno, entendemos lo que está sucediendo. En muchas de las ocasiones, cuando hemos hablado de conciencia ambiental, hemos dicho, bueno, qué pena que esté sucediendo esto, pero ya sensibilizarnos es lo que les digo, tomar personal, tomar como que me está afectando directamente a mí y saber qué voy a hacer. ¿Qué puedo hacer yo para empezar a ayudar a la remediación de mi planeta, de lo que amo en este caso? Y si nosotros llegáramos al punto de la sensibilización, que es lo correcto, que es el proceso correcto cuando hablamos del ambiente, podemos llegar a tener una convivencia ambiental. Si este proceso eh, de forma ambiental lo realizan cada uno de nosotros en nuestra familia, la convivencia va a ser mucho más armónica, porque ¿a quién de ustedes no le da en muchas de las ocasiones coraje que una persona, ustedes recogen basura y otros, sus hermanos, sus padres, sus tíos, empiecen a botar o dejar botado la basura que a ustedes les ha costado? Eso genera una mala convivencia ambiental. ¿Por qué? Porque ustedes están haciendo el proceso correcto. Y esa es la invitación con estas clases de educación ambiental, que no solo se queden aquí, sino que ustedes puedan empezar a compartir el conocimiento, empezar a fomentar esto, los valores ambientales, no solo en su familia, a lo mejor en todo su entorno laboral, en su comunidad. Existen en muchos lados del planeta, en el lado europeo más que nada, muchas de las personas viven en convivencia ambiental. Todos actúan o tratan de actuar de la misma forma. ¿Por qué? Porque todos vivimos en el mismo lugar. Pueden vivir ustedes en la costa, en la sierra, en otro país, en una isla, pero todos vivimos en el mismo planeta y es lo único que nos debe importar. Si nosotros tenemos, en este caso ahora, logramos la convivencia ambiental, logramos saber o comunicarnos correctamente con todas las personas que vivimos, el respeto ambiental es mucho más fácil de ejecutarlo, porque si vivimos en un ambiente donde todos nos entendemos, pues los límites permitidos lo vamos a saber y no vamos a sobrepasar esos límites. Y lo mismo pasa con esta parte ambiental. Si nosotros sabemos hasta qué punto el planeta puede surgir, puede aguantar nuestro estilo de vida, vamos a respetar los límites. Y así como respetamos de forma inmediata, tenemos que empezar a responsabilizarnos, como veníamos diciendo, de las acciones que hacemos. Si nosotros ya determinamos que tenemos huella ecológica, huella de carbono y huella hídrica, es decir, impactamos a nuestra manera con el planeta, la responsabilidad tiene que ejecutarse. Tenemos que empezar a hacer acciones que eviten o traten de evitar que nosotros cometamos estos actos de contaminación, que no solamente están dañando el planeta, sino también de forma, y miren que esto es a veces directo, nosotros impactamos algo, talamos un árbol. El mismo acto de talarse no regresa. Siempre he dicho que el tema ambiental es un karma. Nosotros, mientras más acciones empecemos a hacer en contra del planeta, el planeta nos va a devolver el doble, el triple. Y es lo que está pasando. En muchos o por muchos años ha sucedido que el planeta pues no nos ha dado ningún síntoma o no ha sido tan evidente la sintomatología de enfermedad. Ahora es muy evidente. Hay tsunamis por todos lados, terremotos por todos lados, sismos a cada rato, se activan todos los volcanes, la contaminación de los ríos es cada vez más fuerte, se está acabando los recursos, ya no tenemos mucha agua, las especies están muriendo, las plantitas están talando, cada vez estamos consumiendo más madera, más papel. em, Nada nos parece suficiente, queremos siempre más, se aumenta el consumismo, hemos aumentado la población, o sea, hay tantas cosas que se han derivado de una partecita de no tener amor al ambiente y han desencadenado un millón de cosas que ya hemos visto en las clases pasadas. Entonces, aquí pueden observar un poquito el tema de lo que estaba mencionando, ¿no? El amor ambiental se basa en muchos lugares de información ambiental nos dicen, y es muy, eh,
muy concreto el mensaje. Es un sentimiento afectivo por ese legado que nos dio nuestros padres para proteger, valorar y conservar la casa donde habitamos, demostrando profundo respeto, consideración y armonía con la naturaleza. Nosotros amamos la naturaleza, amamos la flora, la fauna, pero ¿de qué nos sirve amar a eso si dañamos el lugar donde estamos viviendo, donde ellos también viven? Entonces, primero hay que retroceder a esto y amar a lo que donde estamos viviendo para empezar a amar los componentes del planeta. Conciencia, como les decía, es el conocimiento de las acciones que ejecutamos a nuestro entorno que nos rodea, teniendo pleno sentido y facultades del impacto, tanto positivo como negativo que puede ocasionar el mismo. Sensibilidad. Sensibilidad debe estar siempre en el corazón del hombre, para con su entorno que lo rodea, teniendo y guardando consideración, compasión, cariño, amor, ternura por el ambiente donde nos desenvolvemos. Convivencia es la acción de convivir con uno o varias personas en armonía, en fraternidad, ejerciendo siempre el respeto y consideración, y con esto permitir guardar una relación sumamente equilibrada entre el subsistema humano con lo natural. ¿De qué nos sirve ser respetuosos con las personas si a la final donde a lo que tenemos que empezar a preservar más, con mayor énfasis, porque podemos ser buenas personas, respetarnos, ser responsables, ser solidarios, pero si no somos solidarios primero con el planeta, no nos va a servir de nada porque en algún momento no tendremos planeta. Entonces, el haber sido tan solidario y tan respetuoso con los demás, pues prácticamente no habrá valido la pena. Respeto ambiental está entendido como el sentimiento que, miren, fija los límites permitidos, indica hasta dónde se puede llegar y qué línea no debemos atravesar para no hacer daño. Esta línea del respeto se ha perdido totalmente. Hemos perdido completamente y es por eso que la responsabilidad pues también se ha perdido. Y miren qué dice de responsabilidad ambiental. Está entendida como esa obligación de responder los actos o responder acerca de los actos y decisiones que otros hacen. Lamentablemente sí. Por lo tanto, cada persona es responsable de asumir y responder o dar sus cuentas propias de las acciones en diferentes aspectos, dependiendo cómo la hayan desarrollado. Y viene algo muy importante. Hay muchas veces en las que es muy complejo, como les he mencionado, tratar estos valores ambientales. Cuando hablamos del amor ambiental y yo les empiezo a decir, sí, la Tierra se comenzó a formar hace 4.500 millones de años y no tenemos, y ese es a veces el error cuando se enseña educación ambiental, porque a veces la teoría o tanto el tema de las letras, de leer los libros, de hacer ensayos, no nos permite realmente ver cómo ha sido el proceso, porque a veces necesitamos ver un proceso para poder valorar las cosas o ver cómo lo han hecho los demás, si fuera una acción. Entonces, por eso he colocado la imagen que ustedes están observando. Al hablar de amor ambiental es necesario entender qué pasó, cómo fue evolucionando. Y ustedes a través de este GIF y en todo el transcurso de la clase voy a utilizar algunos recursos visuales, porque la forma más fácil de educar en el ámbito ambiental, que ya nos hemos dado cuenta, la teoría no nos funciona. Estar leyendo todo un libro de educación ambiental no funciona, pero empezar a ver y hacer conciencia mirando realmente el panorama, eso es lo que ha servido y nos permite pues justamente entender de mejor forma. Hablar de amor ambiental es justamente esto, entender cómo fueron pasando los millones de años y cómo llegamos al planeta que actualmente tenemos. Empezar a valorar en este caso todo el proceso que siguió nuestro planeta antes de que nosotros empecemos a habitar ahí. Miren, 200 millones, 190, 136, 40 millones hasta que llegamos a la eliminación o al desprendimiento del continente. Y en este momento, cuando se generó el desprendimiento del continente, formamos el planeta que tenemos actualmente. ¿Qué sucede o qué dice la ciencia? Que nosotros, si no empezamos a tomar acciones por el planeta, hablando geológicamente y tectónicamente, va a regresar a un punto neutro, a un punto en el que a lo mejor volvamos a ser uno solo los continentes. Pero eso, como ustedes pueden ver así de simple, puede parecer un simple movimiento, puede parecer que, bueno, se rompió la Tierra y nos
dividimos, que puede ser tan fácil que nos volvamos a unir. Todo este proceso ya en la parte geológica, para que se dé este proceso de unión o de movimiento de los continentes, generará una consecuencia sumamente grave, que será la extinción de nuestra especie. Es lo que pasó con los dinosaurios y eso es lo que nos trae un poquito al tema del amor ambiental. Si nosotros a veces nos llama mucho la atención de lo que sucedió con los dinosaurios, de cómo ellos se extinguieron y todo, ese mismo proceso podemos llegar a vivirlo. Y miren que si regresamos atrás de los dinosaurios, ellos no generaron todo el daño que nosotros como seres humanos lo hicimos. Sin embargo, fueron víctimas de un proceso normal de la Tierra. Y a lo mejor cuando nosotros hablamos de eso en la etapa jurásica, siempre hemos dicho que bueno, que no tuvieron la culpa los dinosaurios, porque eran seres que a la final estaban, los colocaron ahí y pues les tocó vivir lo que sucedió, todo el desprendimiento de continentes y por ende, al momento que se desprenden los continentes se generan terremotos de gran magnitud, tsunamis de gran magnitud, tornados, tormentas, todo esto, ¿por qué? Porque se alteran las condiciones del planeta. A ellos fueron los afectados. Y en base a eso, muchas de las veces tenemos que tomarnos para explicar esto. Explicar cómo, vamos a decir, seres inocentes que en su época tuvieron que vivir este desprendimiento para generar lo que nosotros tenemos ahora, pues nos va a invitar a que entendamos esta parte, que esto puede suceder. El planeta nos está dando muchas alertas y tiempos en cronómetro de lo que puede suceder, de lo que ya está pasando y de lo que podemos empezar a hacer para poder evitarlo. Al hablar de el amor ambiental, pasar a la conciencia ambiental, voy a utilizar otro recurso, como lo pueden evidenciar. Hay veces en las que nosotros necesitamos, porque sí, como yo les decía, si yo, por ejemplo, les mando a leer un libro completo de educación ambiental y que se entienda, muchas de las veces no vamos a tener éxito. Y cuando van a escuchar o van a verificar las clases de educaciones ambientales en muchos otros lados, necesitamos esto. Lamentablemente, estamos acostumbrados a ver para entender y también para hacer conciencia. Entonces, la única forma que se puede generar un poco de conciencia adicional a lo que ya vemos a diario de consecuencias es a través de los videos. Y es por eso que vamos a ver uno de los videos que espero que también este ejercicio de la conciencia ambiental en este punto también sirva para que ustedes puedan captar el mensaje. Vamos a verlo. $22,500 veces más que tú. En realidad no necesito a las personas, pero las personas sí me necesitan. He alimentado especies más grandes que la tuya. He dejado morir especies más grandes que la tuya. Como elijas vivir cada día, realmente no me importa. Soy la naturaleza. Yo seguiré adelante. Estoy preparada para evolucionar. ¿Y tú? Miren esta frase sumamente importante. Y es un video súper corto, pero nos dice muchas cosas. La naturaleza no necesita a las personas somos las que necesitamos a la naturaleza. Eso es un punto súper importante y lo que ustedes pudieron ver aquí es a veces necesario que la naturaleza nos lo diga. No podemos escucharla, no podemos tener contacto, no podemos interactuar con la naturaleza. Sin embargo, el verificar las condiciones en las que tenemos a la naturaleza, pues nos indica esto, nos genera un poco de conciencia. Tal vez no logramos sensibilizarnos con este video, pero sí tomar conciencia. ¿De qué? De que la naturaleza, por más que la hemos contaminado por muchos millones de años, la naturaleza está ahí, los paisajes hermosos existen, el recurso todavía existe, pero eso genera esta conciencia.
de que se pueden agotar, de que nos está haciendo nuevamente un llamado ante lo que realmente ella necesita de nosotros, que es la conservación y preservación. Y más que nada, que entremos en conciencia que las acciones que hacemos, pues a ella no la detiene, literal, como dice el video, pero sí la desgasta. Y al desgastar la naturaleza estamos desgastando al planeta. Y por ende, las consecuencias lo estamos llevando nosotros mismos. Vamos a ver esta última parte. Ahora, como yo les mencionaba, en la conciencia mental, a lo mejor no logremos concientizarnos, o a lo mejor no logremos la sensibilización. A veces los seres humanos necesitamos un poco más de algún otro recurso, podríamos decirlo así, que logre realmente llegar a nosotros. A veces somos tan duros en querer entender o en querer decir, bueno, es verdad, estoy haciendo malas cosas. A veces, y me ha pasado porque este ejercicio ya lo hemos hecho en las demás modalidades, que con un recurso que a veces parece un poco infantil, tal vez, podemos llegar a entender mejor las cosas y realmente verlo desde el otro punto de vista. Cómo a través de, en este caso, un cuento, nosotros podemos entender desde otro punto de vista lo que está pasando con el planeta. A veces cuando nosotros ponemos o vemos en las noticias ocasionar o se ocasionó un terremoto que dejó tantos heridos, tantas víctimas, realmente nos centramos en eso, en las víctimas, en los desastres que se ocasionó, pero no nos centramos a ver el antes, qué hicimos mal para que eso sucediera. Y muchas veces cuando regresamos a hacer eso, a hacer ese ejercicio de verificar qué hicimos por el planeta para que empezara a suceder, ahí es donde empezamos a caer en cuenta. Pero no logramos en ese momento a lo mejor concientizar. Lo interesante y el ejercicio que estamos haciendo es que no solo concienticemos, sino empecemos a sensibilizarnos, a hacer nuestro el problema y empezar a atacar desde nosotros, desde nuestra posición, una solución que nos permita, pues eso, empezar a solucionar ese problema. Miren esto, a través de este recurso que es un cuento que se llama La Tierra está llorando, se puede eh, evidenciar un poquito el mensaje ambiental, donde la Tierra llora por encontrarse muy enferma. Ante desolador panorama, los otros planetas, miren, le ofrecen su ayuda. Sin embargo, su interés no parece durar lo suficiente, ya que poco después simplemente pues lo olvidan. Una nave espacial graba todo lo que logra que los habitantes entren en razón y se paren o ejerzan algunas actividades que les permita pues dejar o ayudar a que la tierra pues deje de o disminuya sus síntomas de enfermedad. Vamos a escucharlo, ¿ok? Presten mucha atención. Desde la luna de chocolate y canela, les invitamos a escuchar el siguiente cuento. Bu, 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 la tierra está llorando. Bu, bu, buah. ¿Quién llora por ahí?, preguntó Saturno. Es la tierra, repitieron en coro los otros planetas. Hace años que no lo hacía, habló Júpiter. Pero fue Mercurio quien se acercó y preguntó: ¿qué mal te aqueja, querida tierra? Aquí, dice, estoy muy, pero muy enferma, casi a punto de desaparecer. Ay, tierra, cuánto lo siento, expresó Marte. No te preocupes, mañana hablaré con el astro más sabio del universo y encontraremos una solución a tu problema. Por favor, date prisa, dijo la tierra casi suplicando.
Yo no sé cuánto más puede resistir mi escudo protector. Pero sucedió que Marte había olvidado hablar con el Sol. Sin embargo, los tripulantes de una nave espacial que pasaba por allí también escucharon los quejidos y decidieron grabarlo para luego difundirlo entre los habitantes de la Tierra. Desde entonces, y poco a poco, algunos terrícolas empezaron a clasificar la basura practicando las 3 Rs: reducir, reutilizar y reciclar. También cuidan más a las plantas, respetan a los animales. Además, se han instalado biohuertos en las casas, colegios, universidades, centros de salud, etc. Aunque lo más importante es que las personas ven menos televisión, se divierten bastante y se levantan muy temprano para aprovechar la luz del sol. Otro tanto hacen los agricultores, ya que ahora desinfectan los cultivos con preparados naturales. Además, da gusto ver a los carros que ya no botan humo, pues ahora funcionan con gas natural. Por otro lado, las fábricas se han alejado de la ciudad y dejaron de contaminar el agua y el aire. Las mineras ya no extraen minerales de los suelos. Ahora se dedican a plantar árboles y sobre todo han comenzado a tratar el agua del mar. Finalmente, al parecer, la Tierra y sus habitantes se están transformando y viven muy felices. Y el cuento se acabó. Cuando lo vuelva a encontrar, lo volveré a contar. Y si Perfecto. Ustedes pueden observar que a veces es necesario esto, a veces es necesario escuchar de otros una forma distinta de contarnos qué sucede con el planeta. Si ustedes hacen hincapié en lo que ha mencionado el cuento, pues se van a dar cuenta que necesitamos todos los terrícolas, como dice ahí, que en este cuento para nosotros poder llegar a esta sensibilización. En este cuento necesitamos nosotros las evidencias de cómo estaba realmente el planeta. Y eso nos dieron pues los marcianos, ¿no? Ellos tomaron fotografías de cómo realmente está nuestro planeta, por qué ha pasado esto, por qué este cuento evidencia esta parte. Porque justamente nosotros a veces es una acción humana totalmente normal, podría decirlo, pero a veces necesitamos ver las cosas realmente como son, como por ejemplo cuando alguien le dice, ¿sabe qué? No fume porque daña los pulmones. Muchas de las ocasiones necesitamos ver realmente el daño de los pulmones para entender que estamos haciendo algo mal. Lo mismo pasa con la parte ambiental. A veces cuando alguien o yo puedo sentarme aquí y comentarles a ustedes millón cosas y tal vez ustedes digan, bueno, porque usted sabe o tal vez porque usted lo ve así, pero ya ver el desolador panorama de la Tierra contado de diferentes maneras, realmente sí es un ejercicio que podemos optar para la sensibilización ambiental. Y miren, a través de las imágenes tomadas por los marcianos, recién nosotros los terrícolas realmente pudimos darnos cuenta que sí, el planeta está enfermo y poder empezar a cambiar. Solo con imágenes a veces necesitamos literalmente tenerlas de nuestro lado y verlas a cada instante, podemos llegar a eso, a darnos cuenta de lo que sucede. Y eso imagínense si sucediera realmente.
que alguien saliera de nuestro planeta y realmente tomara fotografías de cómo está. Tal vez imagínense en llegar a ese punto para que de verdad logremos sensibilizarnos, es un poco complejo. Entonces, espero que a través de este cuento puedan, en el momento que vean esta clase, puedan seguir la secuencia que estoy llevando y que logremos realmente sensibilizarnos. ¿Por qué? Porque es un valor que nos da apertura a este siguiente valor ¿Te gustó importante. este cuento? Comparte. Vamos a darle paso al otro valor importante. A través de la sensibilización ambiental también, otro de los recursos que muchas veces para enseñar educación ambiental hemos optado, es a través de, como les dije, de imágenes. En este caso existen historietas ambientales. Nosotros, cuando a veces en épocas pasadas queríamos distraernos mirando, cansados de ver en la televisión, de escuchar en el radio, sino empezar a ver en los periódicos, encontrábamos mucho esto, mucho lo que son los croquis, lo que son las historietas de algunos personajes, ¿no es cierto? Este recurso prácticamente ha servido en muchos aspectos de la parte mental para eso, para a través de un dibujo o a través de una secuencia de escenas. No es algo audiovisual, no es algo que lo tengamos que descargar para escuchar, sino es algo que podemos ver. Y nosotros a través de imágenes, creo que el ser humano funciona mucho mejor. Y mire, es muy simple tratar de interpretar esta historieta. Comienza con la primera escena de que, claro, una persona denominada Alexa está súper inconforme con lo que pasa con el planeta. ¿Por qué? Porque ha podido evidenciar la contaminación al aire, la contaminación al suelo y la contaminación al agua. Ella le invita a esta persona, a este joven, para mostrarle el gran desastre que está viviendo el planeta y se dirigen netamente hacia la zona industrial, que es uno de los principales elementos que contamina el planeta. La zona industrial es una de las empresas o es uno de los sectores realmente que más contamina. Y en esta historieta pues nos muestra la contaminación del agua. Fíjense bien que en la tercera escena pues ya es necesario, como yo les menciono, evidenciar el problema para entenderlo. Para entenderlo, lo lleva Alexa a su amigo, en este caso, a evidenciar que sí, los desechos tirados al río por las empresas están llegando a las puertas de los hogares y eso está ocasionando muchas enfermedades. Y también en la cuarta escena le ha podido mencionar que este desastre fue tan grande que también ha terminado con los cultivos de la zona, porque todos sabemos que el agua cuando es tan ácida, pues prácticamente destruye eh, parte de lo que son los suelos agrícolas. Toda la producción agrícola se ve perjudicada ante toda esta cuestión de contaminación del agua. Seguidamente tenemos una quinta escena que nos menciona que también la contaminación del agua no solo ha afectado a los cultivos, sino también afectó a los animales. ¿Por qué? Porque sabemos que los animales, al tener acciones sumamente monótonas, saben que pueden consumir el agua de los ríos, porque es el lugar donde pues van frecuentemente y al consumir esa agua, mire, ha sucedido que ha provocado la muerte de las especies. En la sexta escena, después de analizar todo este problema ambiental, nos indica que debemos empezar a salvar el medio ambiente y que la decisión, y es una frase que me gusta mucho, porque la decisión está en nuestras manos, como pueden ver aquí, y sí, realmente está en nuestras manos. Realmente nosotros somos los únicos seres que prácticamente pues tenemos la decisión ahí. Si nosotros queremos realmente cambiar al planeta, pues podemos hacerlo. Como decía el cuento anterior, podemos hacerlo, podemos empezar a generar las acciones que tanto o tantas veces nos han repetido de poder generar, distribuir bien los recursos, de evitar contaminar mucho los ríos, tratar de generar un proceso de limpieza de las aguas, de los ríos, de los mares, porque se puede completamente hacer eso. Y claro, la decisión pues prácticamente está en nuestras manos. Vamos a pasar al otro, que es súper importante y como yo les decía, nosotros en el momento que empezamos a
prácticamente a sensibilizarnos o logramos sensibilizarnos y logramos sensibilizar no solo a nuestra familia, sino a nuestra comunidad, a todo el país, al planeta entero, vamos a lograr que la convivencia sea mucho más armónica. Miremos esta imagen. Todos los ecosistemas o los subsistemas se encuentran interrelacionados y se dan cuenta que la cosa macro o la bolita que ustedes pueden ver ahí, macro, somos nosotros. Somos totalmente nosotros y nosotros estamos encargados de generar, pues justamente que todos los ecosistemas estén o entren en un estado de equilibrio. Esto ha generado o esto puede generar que empecemos a regularizar las funciones de los ecosistemas. Miren el ejemplo, los ecosistemas, si nosotros dejamos o evitamos la tala indiscriminada de los árboles, pues los árboles van a permanecer, van a poder dar el oxígeno para lo que están o lo que estuvieron hechos los árboles. Todas las especies se van a empezar a alinear, a adaptarse a los ambientes que realmente pertenecen. Imagínense, esto ha pasado mucho. Muchos de los animales que, por ejemplo, viven en las zonas áridas han tenido que emigrar a zonas donde a lo mejor nunca hayan estado acostumbrados por justamente esto. Ya no entre especies también, ya no existe convivencia ambiental. Entre seres humanos también es cada vez más difícil. Y miren, todos los ecosistemas que habitan en el planeta dependen de una sola persona. ¿Quiénes? Nosotros, los seres humanos. Por eso ustedes pueden observar que para cada subsistema, para cada ecosistema, necesitan una persona. Nosotros, todos los habitantes de esas zonas, nos necesitan a nosotros justamente para empezar a generar una convivencia ambiental. Cada quien está en este punto tratando de jalar a su lado. Jalar. Yo, como a mí no me afecta, pues yo no hago nada por el planeta porque yo no estoy contaminando. Ya se dieron cuenta que todos estamos contaminando. Así sea lo más bajito, 1.0, 0.15, es huella, estamos manchando el planeta de forma a la ecología, a todos los arbolitos, a todas las especies, a nosotros, porque a la final, en el momento que se generan enfermedades, cada vez hay más enfermedades por el consumo de alimentos que no han seguido su proceso correcto. ¿Por qué? Porque justamente por la intención económica que siempre se manejan o se han manejado a los países, hemos tratado o hemos evitado de seguir o hemos, qué sé yo, dejado en el olvido todos los procesos realmente necesarios. Y entre esos, y uno de los más importantes, el proceso ambiental. Finalmente, entre los dos, dentro de los valores ambientales, pues tenemos el respeto ambiental y la responsabilidad. Cuando ya generamos una convivencia, es decir, somos uno solo, nosotros como ciudadanos, los animales, las plantas y el planeta entero, empezamos a manejar el mismo lenguaje, el lenguaje del respeto ambiental. ¿Cómo llegamos a esto? Pues justamente con las acciones que nos invitan cada momento. Ustedes saben que formas de cómo empezar a reciclar existen. Está en la web a cada instante. Ustedes ponen reciclaje y hay millón de información. Gente que se ha dedicado a darnos las cosas un poco más solucionadas para solo aplicarlas. Pero eso es lo más complejo, lo que se nos ha hecho sumamente complejo, la aplicación. Cosas como empezar a reducir el consumo de madera, el consumo de papel. Cada vez, bueno, lo estamos tratando de lograr al hacer todo de la forma digital, pero igual estamos utilizándolo. Estamos a veces utilizándolo incluso de mala manera. Empezar a cuidar a nuestros o generar nuestros propios alimentos a través de de los huertos, de a lo mejor sembrar arbolitos. Y a veces es tan necesario empezar a hacer esas acciones sostenibles como lo veníamos diciendo, por esto, por el respeto al ambiente. Y si nosotros ya sabemos los límites del planeta, lo que no debemos hacer, pues nos genera o empezamos a ejercer la responsabilidad ambiental, que justamente es cuando entendemos los límites, pues no sobrepasarlos y empezar a cumplir realmente, no porque la profesora de educación les indique que tenemos que empezar a cuidar de esa forma, sino porque el planeta nos está hablando y a lo mejor sean pocas palabras, las últimas palabras durante un largo periodo que nos diga. Nos está hablando tan fuerte a través de todo lo que hemos estado viviendo, todos estos desastres y fenómenos naturales, que es momento de que realmente nos demos cuenta que estamos haciendo las cosas mal.
pero que podemos remediarlo. Siempre hay una solución para todos los problemas. Y antes de eso, esa partecita, pues, ustedes se dieron cuenta que utilicé muchos recursos distintos, muchos recursos que a la final en el tema ambiental son bastante necesarios, porque como les digo, comenzar hablando de pura teoría de conceptos es un poco complejo en el momento que queremos realmente concientizarnos o sensibilizarnos. Y aquí les tengo otro recurso. Este es un cuento donde el niño, que son los dos actores, ¿no? Y el abuelo conversan un poquito de que mientras el niño duerme, en este caso Julián, duerme y se imagina muchas cosas. Se imagina que él puede empezar o a convivir un poco más con los animales, pero en ese sueño, que como ustedes pueden y tendrán el tiempo de leerlo, de analizarlo, van a poder evidenciar que se genera o que siempre en la parte ambiental, en un caso real, se busca esto, se busca que estén intervenidos los 6 valores ambientales. Entonces, para comentarles así, soñaba que justamente tenía un amigo secreto, que era un caballo, una especie, y que él sabía que podía confiar mucho en él. Y miren lo que él empezó a conversar con el caballo. Empezó a conversar acerca de la ecología y cómo cuidar el medio ambiente. Le preguntaba si a él, si el niño le preguntaba al caballito que si a él le gustaba la parte de la ecología o cuidar el ambiente. Entonces, Pinto, que era el caballito, le decía que justamente que sí, que él sabía que también al niño le gustaba eso. Y como siempre, pues él se centraba mucho en cerrar sus ojos y concentrarse, y su anhelo siempre era jugar entre la naturaleza con el fin de que de poder recordar, como dice, su olor a limpio que tiene el bosque. Quería escuchar el sonido del viento y sentirlo, pasar por su rostro cabalgando con su caballo. En su mente llevaba la imagen de diferentes tonos de verde, café y amarillo que contrastaban con el cielo azul. Esta parte, ¿por qué se llama o está involucrado el amor ambiental? Porque el momento que nosotros empezamos realmente a ver lo que tenemos, cuando ustedes salen al campo o se van a un lugar y empiezan a darse cuenta de lo bonito que tenemos, empezamos recién en ese momento a, qué bonito planeta que tengo. Qué privilegio vivir en un lugar así, tan hermoso, tan libre. A veces cuando salimos de la ciudad y nos vamos al campo o a otros lugares, es tan bonito sentir la brisa, sentir ese o respirar un aire mucho más puro. Es lo que pasaba aquí con Pinto y con Julián. Él imaginaba mucho el tema de salir, de valorar un poco más el tema del planeta. Él siempre se centraba en el momento de dormir en imaginar eso, en imaginar a la Tierra. Eso es parte o está inmerso el amor ambiental. Si nosotros seguimos el cuento, indicaba que, miren, hacía un poco de conciencia ambiental en esta parte. Y fíjate, le decía, fíjate en la contaminación visual. Los edificios espectaculares y las vías rápidas en segundos pisos bloquean la vista de lo poco natural que se puede ver. Ya escuchaste, hay mucho ruido y me lastima los oídos. No tengo un solo momento de silencio y tranquilidad. Es terrible la contaminación auditiva, le decía Pinto. Uf, y ahora ve cómo están las coladeras llenas de basura, que cuando llueve se va a los ríos y mares y se la comen los animales. Así no se puede vivir. Tenemos que hacer algo, dijo Julián con determinación. Cuando se quedó dormido, soñó que se escondía entre árboles con sus amigos, que corría sobre las praderas hasta atrapar saltamontes y que acechaba un chapuzón en el río. En esta parte se evidencia mucho la conciencia mental, porque él está haciendo, como dice, conciencia de lo que está sucediendo. Él, en toda la imaginación y el amor al planeta, se está dando cuenta de lo que, de la realidad que no debería ser una realidad, porque lo real hubiera sido o debería ser justamente la imaginación, el saber que salir a disfrutar un día con la naturaleza es eso, disfrutar y no centrarse o, en este caso, preocuparse por lo que está pasando. En esta parte se evidencia muy claro la conciencia ambiental. Vamos a seguir. También la conciencia ambiental se ve en este párrafo.
porque al despertar, decía Julián, se notó muy contento porque sintió que su sueño podría ser realidad. Se puso a estudiar acerca de cómo cuidar el ambiente y se dio cuenta que era necesario ya no explotar tanto los recursos naturales no renovables como el petróleo, el gas natural y los acuíferos subterráneos, porque poco a poco se estaban acabando. Determinar o hacer conciencia también es verificar cosas que estamos haciendo mal. Realmente esas cositas que otros no creen que se está haciendo mal y nosotros asumimos eso personal y queremos atacarlo, eso es concientizarnos. Y esta parte de acá, siguiente, subsiguiente del cuento, es sensibilización ambiental. ¿Por qué? Porque se hacen propios del problema. Julián se hizo propio del problema. Tomó el problema como que a él le hubiera afectado y tomemos en consideración que era un sueño. En el momento que llegó a la escuela, le dijo a su amigo, su mejor amigo Daniel, que le acompañara a la biblioteca porque quería investigar. ¿Sobre qué? Sobre las medidas que se pueden hacer para no gastar los recursos naturales no renovables. El amigo le mencionaba que, bueno, que él era un niño muy estudioso, Daniel era un niño muy estudioso y buen compañero, y al final de cuentas, pues, estaba dispuesto a ayudar y sacrificar el recreo por aprender a cuidar el ambiente. Él, Julián, empezó a buscar información del petróleo, para qué sirve la gasolina, con el fin de poder identificar cómo poder ayudar a esto, que él ya concientizó que era un problema. Lo asumió como propio y quiere ayudar a mejorarlo. ¿Se logró sensibilizar? Sí. Está tomando, no le compete, porque ni siquiera a lo mejor está hablando en la realidad. Esto es un sueño y en el sueño también, otra vez, y es un sueño que para él, para este cuento, es un sueño como tal, para nosotros no. Para nosotros ya en la vida real es eso, una total realidad. Viene la convivencia ambiental, también se puede mencionar en este cuento. ¿Por qué? Porque justamente Julián le indica que con pequeñas acciones individuales de muchas personas se puede hacer la diferencia. Y eso le invita a que no solamente Julián empezara a hacer tomarse a personal, vamos a decirlo así, el problema y ver la forma de solucionarlo, sino también invitó a su padre, a su madre y a su hermano para que empiecen a hacer acciones que permitan a él sentirse bien con el planeta. Como logró sensibilizarse, quiere generar la convivencia ambiental. Y empezaron a hacer la reutilización de bolsas de plástico. Empezaron a no transportarse en automóvil, sino utilizar bicicletas, ahorrar agua, reutilizar las fundas de agua, pedir a las autoridades de transporte público que sea eléctrico y que existan más paneles solares. Empezó a involucrar a más personas. Es lo ideal de la temática ambiental. No solamente uno como persona empezar a hacer. A veces no es suficiente, a veces necesitamos involucrar a muchos más para lograr realmente el objetivo. Y aquí es donde vienen los últimos valores que se ven inmersos en este problema, el respeto ambiental. Como ya sabemos, ya se apersonaron, se sensibilizaron, logró la convivencia, es importante que sepamos hasta qué límites podemos llegar. Y justamente, pues le indicaba que semana tras semana llevaban al supermercado las mismas bolsas. Sabemos que no podemos pasar el límite de contaminación. Hagamos algo por ello. Llevó las bolsas para desechar ahí mismo, para llevar justamente reutilización, para generar la reutilización, para también poner o sentirse orgulloso un poco más de las acciones y con eso pues saber que se puede ejecutar la responsabilidad ambiental, que justamente es empezar a ejecutar lo mismo pero de forma continua. Saber que podemos hacer acciones que no solo por el momento para solucionar un problema, que en este caso el problema ni siquiera era real, era un sueño, nuevamente les comentó. Entonces, saber de responsabilidad ambiental es saber justamente que nosotros, estas son nuestras obligaciones con el planeta y tenemos que empezar a desarrollarlas, porque los necesita prácticamente, ¿sí? Entonces, esta partecita nos enseñó mucho y espero que ustedes también puedan haber captado el mensaje que he querido dar en toda esta clase. He utilizado muchos recursos para hacerles hincapié que a veces necesitamos esto, que alguien le explique de diferentes maneras, pero el fin es el mismo,
El fin es poder concientizar de lo que pasa con nuestro planeta. Y miren que incluso a veces los seres humanos también, el tema de observar, también a veces nos limita un poco, nos cansa un poco. Y es por eso que como último recurso, pues les he preparado un video. Les voy a compartir un video. Se denomina Una historia de amor para la educación ambiental. Esta es una conferencia TEDx generada por dos argentinos. Nosotros la vamos a observar y vamos a culminar con nuestra clase. La intención de esta clase y el objetivo especialmente de todo lo que acabamos de ver en este momento es eso, lograr la concientización con nuestro planeta. No necesitamos más que concientizarnos, empezar a tomar acciones realmente, dejar en muchos casos el mañana lo hago, tal vez pasado. Hay un solo planeta, hay una sola vida y hay muchas acciones que podemos hacer para poder tenerla por muchos más años y evitar así dejar o permitir que nuestro planeta se destruya. Gracias por la atención brindada a esta clase. Les dejo con esta historia de amor para la educación ambiental y les invito a que la vean hasta el final. En la clase síncrona vamos a conversar y ver qué entendimos de esto y cuál es el mensaje de este video. Gracias, chicos. Esta es una historia de amor. Es una historia que es tan antigua como la vida lo ha permitido y en constante construcción. Sin embargo, esta noche les compartiremos un pequeño fragmento de esta historia, si acaso una mirada fugaz. Para ello, voy a tener que contextualizar un poco y volver la mirada unos años atrás, cuando un chico y una chica se encuentran y a pocos días de haberse conocido deciden compartir su vida. Después de muchas aventuras, idas y vueltas, encuentros y desencuentros, de ser dos pasar a ser tres, nos vamos a encontrar en este momento. La lluvia tiene algo que no sabemos bien por qué, pero generalmente nos pone reflexivos, nos invita a la introspección. Y recuerdo esa tarde era una de esas. Estábamos en casa, tranquilamente disfrutando de unos mates, y en una me percaté al ver a mi hijo, estaba enchufadísimo con la tablet, viendo sus dibujitos animados, sus jueguitos. Y en ese momento comenzaron a fluir por mi cabeza un montón de recuerdos de la infancia, de cómo disfrutábamos las tardes lluviosas en la cooperativa. La ida al campito a jugar al fútbol, el embarrarnos en la cuneta, el andar. Y en ese mismo momento, sin pensarlo de repente, le mandé a apagar la tablet y le dije, Ical, vámonos que nos vamos a jugar bajo la lluvia. Me miró como diciendo, estás loco, ¿no? Pero salió corriendo más rápido que ligero y en un segundo ya estaba en la puerta como teniendo miedo a que me arrepienta. Y bueno, salimos, pasamos una tarde súper divertida, diferente a otras tardes de lluvia, donde estuvimos haciendo carreras de barquitos, saltando en los charcos de agua y simplemente disfrutando de la lluvia en la cara. Ya más tranquilos después, estando adentro, ya relajados, comenzó otra lluvia, pero esta era la lluvia de preguntas. Y Cal había comenzado a preguntarse y a preguntarnos el agua que caía de la lluvia, ¿de dónde venía? Esa agua que corría, que se llevaba a los barquitos con los que jugábamos, ¿a dónde iban? Días después estábamos en el Centro de Educación Ambiental, lugar donde trabajamos Mauri y yo, y ese día Ical nos había acompañado. Y bueno, cada quien estaba como inmerso en sus actividades y de repente me di cuenta que Ical conversaba y conversaba con alguien y me dio curiosidad, pues soy su mamá, y fui hasta la entrada. Me percaté que había interceptado a una pareja de veteranos que entraban en el centro y que voluntariamente les ofreció hacerles un recorrido. Entonces me dio más curiosidad
Fui hasta acercarme a escuchar y me percaté que ya los había llevado al árbol de mora, a la casita del lagarto, bueno, a todos los lugares que él consideraba que eran dignos de conocerse del lugar. Y se dirigían a los baños. Bueno, fui hasta allá y escuché de repente que uno de los veteranos le dijo a Ikal: «Ah, pero estos baños no tienen agua. ¿Y qué es eso que tienen en ese tachito?». Y Ikal, con una naturalidad, les contestó: «Lo que pasa es que estos son unos baños secos y los baños secos no usan agua. Los baños secos cuidan el agua, que es la misma que cae cuando llueve y la que con mi papá y yo salimos a jugar y hacemos carreras de barquitos en la vereda». Ah, lo tenía claro. Yo me quedé realmente maravillada. Y también reflexiva. ¿Qué es lo que había sucedido? ¿Qué fue lo que pasó? Nuestro hijo de 5 años había logrado hacer una conexión, un vínculo con esa tarde de lluvia en compañía de su padre, y desde su corazón de niño había encontrado un motivo genuino para querer cuidar el agua y para usar los baños secos. Por acá está Ikal en la foto. Bueno, tengo que confesarles que tiempo después esta anécdota se convirtió en una charla de sobremesa bastante larga entre Mauro y yo, donde discutíamos temáticas del quehacer del educador socioambiental. En la discusión estuvimos reflexionando sobre diferentes prácticas educativas que generalmente hemos normalizado y estamos acostumbrados a ver en diferentes medios de comunicaciones, redes sociales, instituciones educativas. Y seguramente imágenes como esta las hemos visto más de una vez. Y siempre vienen acompañadas de datos graves, datos catastróficos que nos presentan la desertificación a nivel mundial, la pérdida de biodiversidad, la extinción masiva de especies, la contaminación de nuestros alimentos por los agroquímicos y el impacto en nuestra salud. Es cierto, son todos temas reales que nos preocupan y nos deben de ocupar, y urge, sin lugar a dudas, crear un sistema social, político y económico distinto al que tenemos actualmente, que es el que nos trajo hasta este punto. Hoy la reflexión va por otro lado. Lo que nos queremos plantear, y queremos que entre todos lo hagamos, es si este tipo de campañas que buscan la sensibilización, la concientización, son las adecuadas para nuestros niños y niñas. David Suabel hace unos años acuñó el término ecofobia, que ni más ni menos es el miedo y la apatía por la naturaleza. ¿Cómo se llega a ese punto? Se llega mediante la repetición constante de este tipo de campañas que nos presentan a la naturaleza desde un punto de vista negativo y catastrófico. Entonces, logra justamente el objetivo contrario para el cual, en teoría, fue pensado, ¿no? En el tiempo que tenemos trabajando en temáticas ambientales, muchas personas se han interesado por el trabajo que hacemos y nos han preguntado cosas así como: bueno, cuéntame cómo es ese lugar donde trabajan. Y casi siempre empiezo diciéndoles: bueno, es un centro de educación ambiental. ¡Ah, para niños! Esta asociación es muy frecuente, por lo cual también hemos reflexionado preguntándonos: ¿por qué pensamos que la educación ambiental es exclusivamente para niños? Detrás de esto, de esa asociación, existe una normalización en la sociedad que trata de ver las problemáticas ambientales que estas van a ser resueltas en un futuro. Y por lo tanto, es responsabilidad de las generaciones futuras hacerse cargo de estos problemas, o sea, serán ellos quienes den solución. ¿Y quiénes son esas generaciones futuras? Pues los niños y las niñas. Sin darnos cuenta, estamos depositando sobre sus hombros una mochila muy pesada, una mochila que ellos no pueden gestionar ni deben por su edad hacerlo. Eike Freire es una psicóloga y pedagoga que nosotros tomamos como referencia por su trabajo. Ella menciona que es durante los primeros años de vida de los niños y niñas
que ellos establecen los vínculos emocionales, no solamente con su madre, su padre o sus tíos o los seres queridos que estén alrededor, sino con todo el entorno natural. También menciona que es aproximadamente a la edad de los 11 años cuando se sugiere empezar a abordar las temáticas ambientales desde el punto de vista del problema, siempre y cuando estos problemas sean locales y el niño los haya percibido desde un ámbito cotidiano, es decir, que pueda generar también soluciones, que pueda reflexionarlos y que pueda accionar, que pueda hacer algo al respecto. Entonces, esta es una invitación. Es una invitación a tomar la responsabilidad en el presente, a darnos cuenta que en el presente los adultos somos nosotros y los niños y niñas son niños y niñas. Que si algo hemos de hacer por solucionar todas estas catástrofes que vienen como en esas publicidades que nos dan, pues tiene que ser a partir del día de hoy, con nuestro ejemplo. Abandonemos el confort, abandonemos esas ganas de lavarnos las manos y no hacer nada, que se esconden detrás del discurso de las futuras generaciones. Y bueno, para ello también es necesario ser más empáticos y darnos cuenta cómo estamos como adultos. Seguramente todos aquí presentes conocemos la locación de esta fotografía. Y disculpen si alguno salió despeinado en la foto, algún domingo distraído que lo agarramos por ahí. Trajimos la foto esta porque el cómo habitamos nuestros espacios naturales demuestra y refleja de cierta manera qué tan conectados o desconectados estamos con la naturaleza, ¿no? En la imagen podremos sacar nuestras propias conclusiones, cada uno cuando lo quiera desear, de cómo habitamos uno de los espacios naturales más grandes y lindos que tenemos en la ciudad. Ahora, como Indira contaba, nosotros adultos que debemos generar y propiciar ese desarrollo y ese vínculo entre el niño, la niña y la naturaleza, debemos primero volver a conectarnos y recuperar ese vínculo nosotros como adultos. No podemos contagiar algo que nosotros no somos. Entonces, lo podemos hacer de mucha manera y seguramente si cada uno de nosotros pensamos y recordamos momentos de nuestra infancia, seguramente encontraremos algún momento de felicidad, de alegría, y si nos ponemos a analizarlo, seguramente esté la naturaleza vinculada, más allá o más acá. Y se preguntarán, entonces, como adultos, ¿qué podemos hacer en el cotidiano, en nuestra vida cotidiana, para poder seguir propiciando que las niñas y los niños estén vinculados a la naturaleza? Bueno, aquí hay varias recomendaciones que también hay que mencionar. Una de ellas tiene que ver con fomentar el juego libre. ¿Y qué es esto del juego libre? Es algo muy sencillo, que tiene que ver con que los niños y las niñas puedan reunirse y jugar sin intervención de los adultos. Que ellos pongan las reglas, que decidan qué juegos quieren jugar y cuáles no, que imaginen nuevos juegos y que puedan ellos decidir sobre eso que están jugando. Otra de las cosas que podemos hacer es fomentar que existan espacios donde los niños puedan tocar, oler, sentir, que puedan ensuciarse. Hay un terror en la actualidad a ensuciarse. Los niños agarran un poco de barro y dicen, ¡ay, qué asco!, como si fuera lo más terrible del mundo. Algo está pasando. Y nosotros podemos hacer que ellos vuelvan a querer tener ese contacto. Sin duda, si lo logramos, que podemos, pues lograremos tener muchos beneficios, no solamente a nivel intelectual y a nivel individual, sino también colectivo. El generar este vínculo y el reconectarnos con la naturaleza seguramente es una pieza clave en el desarrollo del ser humano y sobre todo en el desarrollo de los niños y niñas, porque va a ser clave
en el desarrollo psicosocial, psicomotriz, cognitivo, en el aparato, en el sistema, inmunológico. Vamos a tener niños más creativos, con mayor imaginación y sobre todo niños más empáticos con la vida, o sea, con nuestros pares. Y en fin, somos naturaleza. Como especie, surgimos del mundo natural. Volvernos a conectar, sin lugar a dudas, nos trae beneficios a todos. ¿Recuerdan que al inicio les dije que esta era una historia de amor? Bueno, propiciemos que nuestras niñas y niños puedan amar la vida, amar la tierra, antes de pedirles que la salven. Gracias. Gracias.